Se profundiza la guerra en la región del Donbass. Ucrania ha confirmado que el 80%, al menos de la ciudad clave de Severodonetsk, están bajo control de las tropas rusas. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Rusia avanza en el control de Severodonetsk. En una fábrica permanecen encerrados cientos de personas ucranianas, civiles y combatientes. Ampliamos. Y un tribunal europeo ha ordenado la detención de la deportación de solicitantes de asilo hacia Ruanda. La decisión la tomó el gobierno británico tras una batalla judicial con la Corte Suprema, que finalmente aceptó la deportación. Y lo que estamos viendo son las imágenes de la detención, del arresto del líder de la CONAIE, Leonidas Issa, que ha provocado una división en el pueblo ecuatoriano. La orden fue por parte del gobierno de Ecuador por considerar que el presidente de la CONAIE estaba alterando el orden y la seguridad del país. La sangrienta batalla por la región oriental del Donbass en Ucrania continúa. Rusia refuerza su control sobre la ciudad de Severodonetsk y ha destruido los 3 puentes que conducen fuera de la ciudad de Lysychansk en manos de Ucrania. Las tropas rusas instan a las fuerzas ucranianas a rendirse. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que sus tropas están superadas en armas y ha vuelto a pedir a los aliados occidentales que envíen más armas de alto alcance. Lysychansk es objetivo de bombardeos constantes y aún así no todos los habitantes de la devastada ciudad oriental huyen. Algunos se quedan por miedo, otros no tienen a dónde ir. ¿Dónde voy a ir? Si tuviese 40 años me iría, pero ¿dónde voy ahora? Al otro lado del río, en la ciudad de Severodonetsk, ya no es posible salir. Los puentes principales han sido destruidos y la ciudad ha quedado aislada. El gobernador de la región reconoce que está prácticamente bajo control ruso. Las autoridades creen que hay más de 500 civiles, niños incluidos, refugiados en la planta química de Azot, que según afirman está sufriendo intensos bombardeos. Moscú y los separatistas prorrusos de la región han dado un ultimátum a las tropas ucranianas que siguen resistiendo en la ciudad. Las unidades militares ucranianas que están estacionadas allí continúan allí. Tienen 2 opciones: seguir el ejemplo de sus colegas y rendirse o morir. No tienen otra opción. De vuelta en Lysychansk, los ciudadanos esperan ante todo que acabe la guerra. Somos civiles, no tenemos a nadie aquí. ¿Por qué nos disparan? Aquí no hay nadie, no hay soldados. ¿Por qué nos bombardean? Pero en plena batalla por el Donbass, no parece que el fin de la guerra se esté acercando. Y a última hora la justicia ha frenado el despegue del vuelo que iba a deportar a solicitantes de asilo tras una orden del gobierno británico y también previo consentimiento de la Corte Suprema de Reino Unido. Vamos a las imágenes porque la máquina esperaba en la pista mientras un aluvión de recursos legales de última hora iba bloqueando caso por caso la deportación de cada uno de los solicitantes de asilo. Es una sentencia de última hora por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que puso finalmente o temporalmente las bases al considerar que las deportaciones suponían un riesgo real de daño irreversible para quienes estaban en la lista. Bueno, pero ¿por qué Ruanda? Más temprano hablábamos con nuestro periodista en Londres, Fernán González, y le preguntábamos por qué el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson, había logrado desacuerdo con el gobierno de Ruanda en detrimento de los otros países africanos también consultados. Escuchemos. Mientras algunos países africanos vieron potenciales problemas, Ruanda vio una oportunidad. Es un país que necesita de los fondos que recibirá
del gobierno británico. Las relaciones bilaterales están en su mejor momento. El gobierno ruandés recibirá de inicio 143 millones de dólares y más a medida que reciba más inmigrantes. Por su parte, el gobierno británico espera gastar menos en la atención a inmigrantes irregulares, que actualmente se calcula en casi 1.800 millones de dólares al año, de los cuales 6 millones de dólares diarios se destinan al alojamiento. La oposición británica cree, sin embargo, que los gastos con esta nueva política serán mucho mayores. Fernán González, muchas gracias. En Londres. Y estaba previsto, finalmente el Parlamento de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas extranjeras provenientes de países como Rusia, Estados Unidos y otros 7 países latinoamericanos con el fin de realizar ejercicios militares. La decisión responde en verdad a una petición de urgencia del presidente Daniel Ortega y ha tensado aún más las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos después de que Washington calificase de provocación peligrosa la idea de invitar a militares rusos en plena guerra con Ucrania. Desde la Comisión de Defensa nicaragüense hablan de desinformación, ya que también el ejército estadounidense va a participar en estos ejercicios con sus tropas, aunque a diferencia del caso de las tropas rusas, no se ha especificado ni la cifra ni las condiciones en que lo van a hacer. Y cambiamos de asunto. Tras una larga batalla judicial, hablamos de 26 años, finalmente las víctimas de la secta alemana Colonia Dignidad, o parte de ellas, 11 en concreto, van a ser indemnizadas. Estamos hablando en el sur de Chile, donde fue subastada una vasta zona, un terreno de la ex colonia, cuyo dinero va a ser finalmente utilizado para pagar esas indemnizaciones. El abogado defensor de las víctimas, 11 víctimas chilenas, el señor Winfried Hempel, ha dicho que se trata de una enorme satisfacción, pues es la primera vez que se toca algo material de la colonia. En el año 2013, la Corte Suprema de Chile confirmó la legitimidad de las demandas, pero las víctimas han tenido que superar otros 9 años hasta la subasta. En total, el importe de la indemnización para las 11 víctimas chilenas o sus descendientes se ha fijado en 1,5 billones de euros. El medio millón restante se va a recaudar mediante nuevas subastas. Y hablamos ahora de Ecuador. Por un lado, indignación, condena; por otro, satisfacción. Hablamos del arresto de quien ven de Leonidas Issa, quien es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, además líder de ese paro nacional decretado por las comunidades indígenas, los pueblos ecuatorianos, en contra del alza de los combustibles y mejoras que prometieron y que según ellos no han logrado conseguir con el actual gobierno de Guillermo Lasso. El gobierno ordenó el arresto porque considera a Leonidas Issa un peligro público, una amenaza para la seguridad del país. Vamos a ver a continuación cómo sigue la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? Venga, por favor. Venga, no voy a ir. Este es el momento en que la policía arrestaba a Leonidas Issa. Miembros de las fuerzas de seguridad sacaban de su auto y se llevaban en una camioneta al presidente de la CONAIE, la mayor organización indígena del país. Issa estaba visitando a unos manifestantes que bloqueaban la carretera panamericana. En un video publicado en Twitter, el ministro ecuatoriano del Interior se justificaba así del arresto. Leonidas Issa, líder de la CONAIE, fue aprehendido en flagrancia en horas de la madrugada de este martes 14 de junio, obstruyendo la Panamericana E35. Desde allí, dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la violencia. La noticia no impedía que por segundo día se produjeran cortes de carreteras a lo largo y ancho del país. En al menos 11 de las 24 provincias de Ecuador, los manifestantes salían a la calle para reclamar puestos de trabajo, una rebaja de los precios de los combustibles y la renegociación de las deudas de los campesinos. En el gobierno existe el temor a una ola de protestas como la del 2019, que dejó media docena de fallecidos y más de 1.500 heridos. La detención de Leonidas Issa, sin embargo, no hace más que avivar el descontento de los manifestantes. De hecho, la CONAIE hacía un llamamiento a intensificar las protestas. Le llamamos a todas nuestras estructuras organizativas, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador,
a radicalizar la lucha a nivel nacional en defensa de nuestra agenda de la lucha y de nuestro máximo representante. La liberación de Leonidas Issa se convierte así en un reclamo más de las protestas indígenas contra el gobierno conservador de Guillermo Lasso. Y Ecuador dividido sobre el arresto del presidente de la CONAIE. ¿Cómo sigue entonces la historia? Vamos a ampliar la noticia con el periodista Ramiro Carrillo, ahora mismo en Quito. Ramiro, saludos. La Fiscalía, quiero decir, anunció que Leonidas Issa será procesado finalmente en Cotopaxi, pero ¿cuáles serán los cargos concretos en su contra y cuál es su posible escenario judicial? Un cordial saludo. Sí, en efecto, el sitio en donde fue detenido Leonidas Issa es precisamente en la provincia de Cotopaxi y en la ciudad de La Tacunga, a 100 kilómetros de Quito. Cotopaxi está al sur de la capital, Quito. Y los cargos con que la Fiscalía asumirá este caso son por el recrudecimiento y radicalización de la violencia pública. Y en segundo lugar, por encontrarle un delito flagrante, como es la interrupción de la carretera E35, que es la principal arteria en el interior del país. Leonidas Issa fue traído a la madrugada a Quito por razones de seguridad y luego vuelto vía aérea en un helicóptero hasta el aeropuerto de la ciudad de La Tacunga, de donde no ha podido salir, no han podido trasladarle a la fiscalía de esta ciudad serrana, porque hay una inusitada movilización popular en esta ciudad. Tanto es así que se está pensando ahora que en las próximas horas se va a resolver este juicio de flagrancia y presentación de cargos vía telemática, vía virtual. Claro, Leonidas Issa representa a un movimiento mucho mayor que él, inclusive es el presidente de la CONAIE, pero no es solamente el líder de las protestas, también es la máxima autoridad para los pueblos indígenas y la CONAIE ha respondido lo que decíamos, que va a radicalizar la protesta con su arresto. ¿No está apagando el fuego con combustible el presidente Lasso, tomando en cuenta, te lo pregunto, la experiencia de la convulsa relación entre expresidentes del Ecuador y la CONAIE? ¿Cuánto puede, Ramiro, costarle la crisis finalmente al presidente Lasso? Sí, en efecto, está apagando con combustible esta crisis y ya los síntomas son latentes, ¿no? Hay mayor inquietud ciudadana en todo el país, en las calles, en los círculos laborales. Aunque las ciudades trabajan aparentemente bien, las carreteras del país, más de 14, están interrumpidas, lo que provoca ya un impacto en la economía. Y por otro lado, hay una mayor movilización, numerosas organizaciones de tipo laboral, gremial, estudiantil se han adherido a la protesta y han expresado su rechazo a la detención de Leonidas Issa. ¿Qué va a pasar con el presidente? Pues su imagen, por lo menos, por decirlo menos, se irá deteriorando mucho más de lo que ha llegado hasta ahora. Ramiro, muy breve, una pregunta extra. Estuvimos nosotros cubriendo esa crisis del año 2019. Muy breve, ¿crees tú que sería posible una posibilidad de diálogo por parte del gobierno y la CONAIE, así como están las cosas? Eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, por lo menos del sector institucional y desde el gobierno se ha planteado apertura y extensión de manos para proceder a ese diálogo, pero la CONAIE, la poderosísima organización indígena ecuatoriana, ha dicho que ya ha dialogado 2 veces con el gobierno y que ya no hay horizonte para esa posibilidad. Ramiro Carrillo, muchas gracias, colega, en Quito. Siempre a las órdenes. Y más noticias a continuación. Graves inundaciones sin precedentes han obligado a cerrar el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. La rápida crecida de aguas del río ha dañado viviendas y caminos. Turistas han quedado varados y localidades en Montana y Wyoming están aisladas después de que las aguas arrasaran carreteras y puentes. Y esta noche puede verse esto en los cielos, la superluna de Fresa. Las primeras imágenes llegaban desde Dubái. La de junio es la segunda de las 4 superlunas que se esperan este año, un fenómeno por el que la luna parece más brillante y grande de lo habitual. Y nos vamos a la pausa rápidamente, pero ya viene mi colega Paco Furrió con la economía en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez.
Hasta pronto.